Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo. En el programa de hoy estamos con el doctor Ángel Luis Fernández, que nos va a hablar sobre la voz humana como instrumento de poder, de cómo es capaz de provocar alegrías o tristezas, sentimientos y sensaciones. Puede curar o enfermar, crear o destruir. Tal vez no sea para comunicarse, sino para actuar sobre la materia. Empezamos el programa de hoy titulado Más allá de las palabras. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. ¿Qué tal, Ángel Luis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí comenzando la Semana Santa oficialmente, en este día en el que todo el mundo se va de fin de semana y todo bien, todo tranquilo. Encantado de estar de nuevo con vosotros y compartir estos momentos especiales. Muy bien. Bueno, antes que nada pedimos disculpas a los que habéis estado esperando pacientemente estos minutos, que hemos empezado un poquito tarde el programa. Ya hemos conseguido solucionarlo y bueno, ya para próximas ocasiones ya sabemos cuál es la clave para que no vuelva a pasar. Y bueno, pues, Ángel Luis, pues cuando quieras esperamos tu disertación sobre el tema de hoy, sobre el poder de las palabras. Ahora nos explicarás, a ver, supongo, bueno, el modo de utilizarlo, si depende del tono, de la inflexión, de la intención. Tú nos dirás. Adelante. Pues muy bien. Hoy me voy a ir un poco más allá, las palabras, como indica el título de esta ponencia, ¿no? Y de paso, pues aprovecharé para hablaros sobre la física del sonido, es decir, sobre el verdadero poder de la voz humana. Y es que la voz humana, pues es verdaderamente un instrumento de poder, porque como tú bien decías antes, es capaz de provocar alegrías, sentimientos de todo tipo, tristezas, sensaciones. La voz humana puede curar o enfermar, puede crear, pero también puede destruir. Y a lo mejor pues resulta que la voz humana pudiera que no fuese para comunicarse entre los seres humanos, sino para actuar sobre la materia. Eso lo iremos viendo a lo largo de la disertación y especialmente al final, ¿no? La voz es seguramente el instrumento de poder más poderoso que puede tener el ser humano, porque concentra ondas pues muy potentes, ¿verdad?, que provocan a la conciencia y que siempre han sido utilizadas por todas las culturas como un papel clave, ya lo sabéis bien, en rituales, meditaciones y desarrollo de la conciencia espiritual en general. A través del canto en grupo, de todos los tiempos, utilizando el potencial de la voz como instrumento mágico, se usaba para la curación y también ha sido y es una llave para la transformación espiritual de las personas. Por lo tanto, trabajar con la voz humana pues puede conducir a estados de conciencia superiores que combinan de igual modo la vacuidad, la claridad y la luz. Y teniendo en cuenta que el paladar, dentro de los órganos de fonación,
pues es como una cámara de resonancia, la repetición de un sonido, como ciertas vocales, consonantes, y en definitiva mantras, oraciones y hasta la propia risa afecta directamente a algunas glándulas en el cerebro, como son la glándula pineal y la pituitaria, o también puede afectar al hipotálamo, que ya sabéis que es la región del cerebro más importante para la coordinación de las conductas esenciales que están vinculadas al mantenimiento de la especie y que regula la liberación de hormonas en la glándula pituitaria, precisamente. Y ello altera positivamente pues, la producción de ciertos neurotransmisores que afectan a todo el cuerpo. Así que el sonido de la voz está directamente relacionado con la respiración y las actividades mentales también. Cualquier persona que pueda hablar puede entonar y se puede beneficiar. Si supiésemos que nuestra sanación está en nuestro interior, inconsciente, y no hay que buscarla fuera, que la vibración de nuestra voz es el camino más rápido, que es una experiencia única, muchas cosas cambiarían. Dejaríamos desde luego de buscar remedios fuera de nosotros mismos. Así es que habría que decir que de todos los instrumentos disponibles en este planeta podemos considerar que la voz humana es posiblemente el más poderoso y asequible, especialmente cuando se utiliza con la intención de sanar. Y bueno, pues al final los seres humanos han empleado el sonido desde los albores de la humanidad para recibir información de su entorno y para comunicarse, así como también para sanar y para transformar. Y según los últimos descubrimientos de física cuántica, estamos hechos mayoritariamente de vacío, de energía vibrando a diferentes frecuencias. Ya sabéis que los átomos no se conectan, no se tocan entre sí, ni siquiera se rozan, ¿no? Sabemos también hoy que energía es igual a vibración, que vibración es igual a sonido y que sonido es igual a nota musical. Así que con el poder de nuestra voz podemos modificar las frecuencias inarmónicas que nos están causando enfermedades o malestares o desequilibrios y bloqueos, tanto en el campo energético como en el cuerpo y en la mente, ¿no? Casi todas las culturas antiguas y todas las poblaciones autóctonas creían que el sonido era la fuerza creadora, la fuerza generatriz, y lo es, responsable de la creación del universo. Fijaros cómo en el Nuevo Testamento se puede leer, todos recordaréis que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, en Juan 1:1. El término verbo se refiere al sonido, y es la fuerza divina o fuerza creadora del universo. Hay un vocablo que todos conocéis bien, que es el Aum, conocido más como Om en la tradición hindú, que se consideraba el sonido impulsor de la formación del universo o el sonido del universo. Y lo cierto es que la ciencia moderna occidental pues es la que aporta siempre las evidencias más convincentes en lo referente al poder del sonido, sobre la configuración y transformación de la materia, lo cual constituye claramente pues, el fundamento de su capacidad curativa, ¿no? Porque el universo, sabéis que está formado y conformado por átomos, que cada átomo está formado por un núcleo, neutrones y protones, y por un electrón, o varios electrones, que giran a gran velocidad alrededor del núcleo. El número de cada una de estas partículas difiere según la naturaleza de la materia, pero el movimiento de giro de los electrones origina un compás, una especie de cadencia que crea una onda. Y esa onda, pues es posible distinguirla mediante nuestra percepción humana como una forma o materia. Así que siempre que coexisten cadencia, onda y forma, se produce un sonido. Y este conjunto recibe el nombre de ley de los tres. Claro, no es difícil relacionarlo con otros conjuntos o tríos, como el de la Santísima Trinidad, o con otros grupos, tres divinidades, o aspectos, ¿verdad?, que también se dan en casi todas las religiones y culturas. Y si comparamos la distancia de los electrones al núcleo de cualquier átomo, descubriremos que resulta totalmente proporcional a la de la Tierra con el Sol, que es de unos 160 millones de kilómetros más o menos. Es decir, que lo que nuestros sentidos humanos perciben como materia no es otra cosa que un conjunto de campos electromagnéticos resonantes que están
estrechamente vinculados e interpenetrados, ¿verdad? Así que, en resumen, se trata de una manifestación densa de sonido con mucho espacio en el medio, mucho espacio intercalado. Porque es que toda la materia es sonido y emite sonido, aunque dichos sonidos se encuentren en su mayoría fuera del rango limitado de nuestros sentidos físicos, de la audición. Pero nuestros cuerpos son también campos electromagnéticos resonantes, como también lo son nuestras burbujas energéticas. Ambos están generados por los átomos que nos configuran. Y fijaros que incluso hay una ciencia conocida como la cimática, que es el estudio de la forma visible del sonido y la vibración, y que demuestra de forma visual el modo en el que el sonido configura la materia. Y sus experimentos pues siempre han demostrado que si se colocan, por ejemplo, unos polvos finos con arena y unas virutas de acero sobre una lámina de metal y se les empieza a aplicar una vibración de ondas acústicas, dichas partículas se organizan formando patrones complicadísimos, ¿verdad? Y estos patrones tan sorprendentes, que son conocidos como figuras Chalinari, configuran, en el caso de los sonidos armoniosos, unas mandalas maravillosas de una geometría simétrica impresionante. En algunos casos no son tan simétricos, pero de cualquier manera es fascinante verlos. Si tenéis la oportunidad, no dejéis de hacerlo. Porque todo vibra todo el tiempo. Realmente no hay nada que no vibre. O sea, no podemos hablar de que exista en el universo una sola partícula que no se mueva, todo se mueve. Cada molécula, célula, tejido, órgano, cada glándula, no sé, cada hueso, cada fluido de nuestros cuerpos tiene su propio índice, su propia frecuencia o coeficiente, o como queráis llamarla, de vibración. Y estos puntos y campos de energía son de igual importancia para el cuerpo físico, aunque menos densos, ¿verdad? En cierto sentido, reflejan el estado de ese cuerpo, ¿verdad? Aunque lo que es más importante, el cuerpo físico refleja el estado de las burbujas energéticas concéntricas que se expanden más allá de su componente más denso, porque eso es el cuerpo físico, algo parecido a una cebolla, ¿no? Que concentra en su parte central la componente más densa y en sus partes periféricas las menos densas, ¿no? Esta ciencia de la cimática pues prueba, más allá de toda duda, que cualquier sonido cercano al organismo humano originará un cambio físico en el interior del organismo y también en sus campos electromagnéticos. Y este cambio pues puede que solamente sea temporal, pero mientras perdura es posible que provoque ciertos factores que son muy poderosos y no sé, por qué no decirlo, también mágicos, ¿no? Este es el momento de la sanación. La terapia del sonido se fundamenta en eso, en ese principio de resonancia, en simpatía o solidaria, ¿no? Y es que ese término de resonancia se refiere al índice vibratorio de un objeto. Y la resonancia solidaria, en simpatía, se refiere al hecho de que un objeto vibrante provoca una vibración acompasada en otro. Lo dicho de otro modo, el índice o nivel de vibración de un objeto se iguala o tiende a igualarse al índice de vibración de otro objeto. Y así actúa la cimática. Y a esto se debe también el hecho pues, de que algunas cantantes de ópera, como ya sabéis, sean capaces de romper objetos de cristal con sus voces, o de que el ruido de los vehículos en circulación pues, provoque a veces el traqueteo de los muebles de una casa o de una oficina. El sonido es impresionante. Ha dado lugar a todo. La comunidad científica ya ha demostrado que cada parte del cuerpo y sus campos están vibrando. Así que es lógico que cada parte del cuerpo, bien se trate de un órgano o de un chakra, es decir, un centro glandular, pues tenga una frecuencia óptima, sana, propia. Cuando estamos enfermos, se debe a que alguna parte de nosotros no está vibrando en armonía consigo mismo, no está encopada con las demás partes o con el entorno. Y esta disonancia o enfermedad puede sanarse con sonido y ciertamente con voluntad. Es decir, hay que tener una intención, devolviendo a las partes enfermas pues la frecuencia original de cuando estaba sana. Al dirigir el sonido correcto hacia nosotros mismos o hacia la persona que desea ser curada, pues
podremos regresar a esa vibración sana, óptima, perfecta. La mayoría de las enfermedades empiezan en cualquiera de los cuerpos sutiles, en cualquiera de ellos. Nuestros pensamientos, emociones y programación negativos adoptan una forma densa, a modo de patrones de energía cristalizados en nuestros campos etéricos. Y esos patrones cristalizados van penetrando gradualmente hasta que en última instancia se manifiestan como la enfermedad física en el cuerpo, es decir, en nuestro campo magnético o electromagnético más denso. Pues bien, a través de la voz y sus armónicos y de la vibración pura de ciertos instrumentos como los diapasones o los cuencos de cuarzo o esos cuencos tibetanos tan de moda ahora, pues evocan instantes de paz, relajación, meditación, inspiración e intuición. Y mediante el sonido de la voz e instrumentos acústicos adecuados, pues es posible alcanzar diferentes estados o niveles de conciencia. El sonido es capaz de disolver estas cristalizaciones o energías potencialmente dañinas mucho antes de que lleguen al cuerpo físico, lo cual no es otra cosa que medicina preventiva, en su estado más puro. ¿Qué hacen los terapeutas del sonido? Bueno, pues aquí se podría incluir a los chamanes, los angomas, ciertos monjes y todos los que de manera regular emplean el sonido para sentirse mejor o para ayudar a otros a que se sientan mejor y que cuentan con muchos recursos a su disposición. Ellos, pues básicamente, al menos los terapeutas del sonido occidentales, utilizan una combinación de voz e instrumentos acústicos y sagrados de distintas culturas, y con un conocimiento funcional del sonido, con un poco de intención, escuchando la intuición y siendo conscientes de la energía, pueden provocar cambios muy poderosos en cada nivel de nuestro ser o de otros seres. Y se trata, claro, de una terapia holística que actúa simultáneamente en los estratos físico, emocional, mental y espiritual. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Que uno de los recursos de sanación por medio del sonido conocidos en las antiguas civilizaciones, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en tiempos de Atlantis, en tiempos de los sumerios, etcétera, pues era la del canto de armónicos, ¿no? Sus orígenes, pues hay que buscarlos en el Asia Central, donde ha venido practicando desde hace muchos siglos por chamanes de las razas Turki y Mongolia, y también de la raza Tuba en Sudáfrica, donde lo practicaban las mujeres Xhosa, y en el Tíbet, donde solo lo emplean los lamas, ¿verdad? Pero que también se ha convertido con el tiempo en una forma pues, especial y muy bella, por cierto, de expresión musical. Existen también los Kumi, o Kumi en Asia, ¿verdad? El Nkokolo de los Xhosa, o canto de armónicos, y también, bueno, técnicas donde una sola persona canta 2 o 3 y hasta 4 sonidos simultáneos, lo cual es absolutamente asombroso y desconcertante, ¿no? Por medio de la intención encauzada y empleando el máximo de resonadores posibles dentro del cuerpo y el cráneo, es posible amplificar los armónicos. Es decir, esos tonos parciales que componen la voz, o sobretonos del tono fundamental que se está cantando, ¿no? Y estos armónicos se pueden percibir como tonos por encima del bordón bajo, nota fundamental de la voz, perdón, en forma de tonos nítidos, similares al sonido de una flauta o al tintino de las campanas, ¿no? Hoy es muy conocido el canto de la voz grave y el coro armónico famoso de David Hicks. Al igual que los monjes tibetanos y los cantantes Humi de Mongolia, pues han logrado pues, unas formas musicales impresionantes, que afectan al funcionamiento del cuerpo humano y pueden sanar. Estas formas crean un bordón fundamental secundario bien en la faringe o en las falsas cuerdas vocales que permiten la amplificación de un segundo armónico configurando un total hasta de 4 sonidos simultáneos, como os decía antes, ¿no? Y esto es algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, con la luz blanca que atraviesa un prisma y que queda separada en sus propias frecuencias, esos colores del arco iris, ¿no? Pues los armónicos
son pues algo parecido, los colores o el arco iris de la voz, algo parecido sucede. Estos sonidos puros suenan como flautas por encima de la voz del cantor, y ese tipo de canto tiene siempre como resultado una obligación extraordinaria en la sanación y desde luego en la transformación. Hay expertos en terapia del sonido que afirman que es el más poderoso instrumento de sanación sonora disponible para la humanidad, la voz humana. Y esta técnica de la que os hablo, pues tiene sus orígenes en Asia Central y siempre ha sido practicada desde la más remota antigüedad. Por ejemplo, la utilizan como forma de canto para resonar con la naturaleza que les rodea, mimetizarse con ella. Imitan los sonidos animales, del viento, de las montañas nevadas, también de varios pájaros en concreto, y también a través de este tipo de canto se comunican con los espíritus de la naturaleza. Es una técnica rara, que es un canto de armónicos, ¿verdad? Que permite a cualquiera, pues, como digo, cantar esos 3 o 4 sonidos a la vez, ¿no? Es como si se tuviesen 4 voces simultáneas, ¿no? Cada sonido armónicamente relacionado con la nota fundamental, es decir, la nota base de la voz, produce una onda sonora muy poderosa que afecta la consciencia de muchas maneras beneficiosas, ¿no? Y hoy por hoy, si buscáis en YouTube, os encontraréis con montones de cantantes de Oriente y Occidente que emplean estas técnicas para crear sus propias armonías, ¿no? Aun cuando no tengan el menor conocimiento musical. O sea, todos pueden aprender a hacer esto. No se trata, como os diría yo, de una forma de acrobacia vocal, ¿no? Sino que al emitirlo se configura una onda muy poderosa que actúa en diversos frentes, a distintos niveles. Los tonos fundamentales o bajos de la voz actúan principalmente sobre el cuerpo físico, mientras que los armónicos, que pudiéramos denominar el arco iris de la voz, actúan sobre los cuerpos sutiles. Estos sobretonos o supertonos, como queráis llamarles, como si de rayos láser se tratara, disuelven y dispersan las cristalizaciones de energía potencialmente dañinas. Y los instrumentos acústicos, como el didgeridoo o los cuencos, a los que me refería antes, los cuencos cantores tibetanos, los gongs, el monocordio, el támpura, operarán del mismo modo que lo hace la voz, pues todos ellos en realidad poseen esos armónicos audibles. Sin embargo, la voz es más poderosa todavía, porque transmite la intencionalidad de un modo más directo de lo que se consigue a través de cualquier instrumento. Es decir, los instrumentos o ingenios electrónicos no poseen todo el registro armónico y en consecuencia tienen un potencial terapéutico pues bastante limitado, ¿no? Pero mediante el empleo regular del sonido combinado con la intención, se puede empezar a vibrar de manera más rápida a un nivel celular o molecular. Y a eso le damos el nombre de subir la frecuencia. Un índice de vibración más elevado crea mayores espacios entre las células y disminuye la fuerza de cohesión. Entonces eso las hace menos densas, evitando que las energías que vosotros llamáis negativas o ajenas pues puedan quedar adheridas de alguna manera, ¿no? ¿De qué forma el sonido de la voz y el canto de armónicos puede ayudar en la sanación? Montones de formas, montones. Por ejemplo, puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad, puede mejorar la concentración, puede implementar de una forma tremenda la creatividad, puede mejorar la visión, tanto la física como la mental y la espiritual, puede contribuir al equilibrio de los 2 hemisferios cerebrales, también ayuda al restablecimiento del equilibrio del sistema endocrino mediante la vibración de la hipófisis o glándula pituitaria, proporciona alivio, por ejemplo, en la sinusitis y los dolores de cabeza, también puede provocar una buena estimulación de la actividad de las ondas alfa para la meditación profunda, o el aumento de la energía por medio de una estimulación del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Posiblemente la forma física de eso que conocéis como la energía kundalini, ¿no? O la limpieza del entorno, sin ir más lejos, ¿no? Porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando un cuerpo vibra,
se produce un movimiento que se transmite de una partícula a otra. Es como un efecto dominó a través del propio material y del medio que lo rodea. En el caso de que esa vibración llegue a nuestro oído, pues este se encarga de transformarla mediante un mecanismo fisiológico muy sofisticado en un impulso nervioso que es interpretado por nuestro cerebro como un sonido. Y así llegamos al sonido en sí. O sea, ¿qué es eso del sonido? Pues es algo como la percepción o la sensación sonora en nuestro cerebro, pues, recibe de las vibraciones mecánicas que se transmiten a través de un determinado medio y que alcanzan nuestro oído, ¿no? Generalmente el oído percibe las ondas sonoras que se transmiten por el aire. Bueno, algunas de ellas en el espectro del que estemos hablando, ¿no? La fuente de sonido genera una vibración que se transmite a través de las partículas del aire y crea una onda de tipo mecánico. La energía que se transmite en dicho proceso requiere que haya un medio material para su propagación, por lo que a diferencia de las ondas electromagnéticas, estas no se pueden propagar en el vacío, ¿no? O en densidades ínfimas, ¿verdad? En la propagación de las ondas sonoras se transmite energía mecánica de una partícula a otra, sin desplazamiento neto de las mismas, es decir, no es lo mismo que la luz, cuya energía pues es de naturaleza electromagnética. La energía del sonido es más bien de naturaleza mecánica. Esta energía que se transmite provoca la vibración de las sucesivas partículas, de modo que estas oscilan en torno a una posición de equilibrio, es la que tienen inicialmente. Es decir, que las partículas se mueven, pero no se desplazan más allá de lo que permite su vibración. Cada una de ellas actúa como si fuese un pequeño péndulo. Realiza un movimiento de vaivén, claro, que está acotado en una determinada región del espacio. Y en esas pequeñas oscilaciones, las partículas van transmitiendo energía a las partículas que están más próximas a ellas, empujándolas a moverse de la misma manera y así, pues el movimiento se va propagando a lo largo del medio en la misma dirección en la que se produce la perturbación. Vamos a llamar a esto ondas longitudinales. Así que las ondas sonoras son ondas longitudinales, porque la dirección de vibración coincide con la dirección de propagación. Y estas oscilaciones se propagan en cadena a lo largo del aire, bueno, de otro medio, ¿no? Produciéndose zonas en las que las partículas están más cercanas y otras en las que están más alejadas, por lo que su movimiento puede entenderse como una sucesión de compresiones y dilataciones que crean zonas de mayor presión y otras de menor presión. ¿Qué es el sonido? Pues es una onda de presión. Evidentemente, la perturbación no se transmite instantáneamente, sino que lo hace pues, a una cierta velocidad, ¿verdad? Que depende de las características del medio. Aunque el sonido puede transmitirse en cualquier medio material, ya sea lógico, sólido, líquido, gaseoso, perdón, y lo hará más rápidamente cuanto mayor sea la rigidez del medio por el que se transmite, porque las partículas están más próximas y facilitan la transmisión de la vibración. Hablar de la velocidad del sonido, bueno, ya sabéis que la velocidad con la que se propagan las ondas sonoras es mayor en los sólidos que en los líquidos. En esto es mayor que en los gases. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 340 metros por segundo, que es algo más de 1.200 kilómetros hora. Mientras que en el agua alcanza los 1.500 metros por segundo o 5.400 kilómetros hora. Y si hablamos en el acero, por ejemplo, en un metal así, pues puede superar los 6.000 metros por segundo, es decir, 21.600 kilómetros hora. Sin embargo, algunos sólidos porosos, como el corcho, tienen un gran poder de absorción, por lo que resultan ser muy buenos aislantes del sonido. Y si nos referimos a la velocidad del sonido en diferentes medios, bueno, pues habría que decir que en el aire esa velocidad está influenciada por algunas propiedades, como la presión, la densidad, la temperatura o el grado de humedad, ¿no? El incremento de la velocidad, por ejemplo, del sonido en el aire con la temperatura, se explica porque el aumento de la agitación térmica facilita que se propague la vibración. Y claro, a estas alturas, pues
a lo mejor os estáis ya preguntando, y bueno, ¿y a todo esto cómo se produce el sonido, no? Bueno, de alguna manera ya os lo comenté antes, ¿no? Se produce el sonido cuando un cuerpo vibra muy rápidamente. La frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones completas que se efectúan en un segundo, ¿no? Ciclos por segundo. Esa es la unidad de frecuencia, la que llamaremos hercios, ¿no? O sea, que un hercio es igual a un ciclo por segundo. Se producen sonidos audibles cuando un cuerpo vibra en una frecuencia comprendida entre los 20 y los 20.000 hercios, ¿no? Y bueno, como es una onda, es una perturbación, como quiera que la pongáis, que se propaga por el espacio. En una onda, ¿qué es lo que se propaga? Se propaga energía, no materia. El sonido se propaga en el aire como energía, ¿no? Claro, para que pueda llegar a nuestros oídos necesita un espacio o un medio de propagación. Y esa velocidad de propagación es justamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta y es alrededor, pues, de un 12 metros por segundo, más o menos, ¿no? A unos 20 grados de temperatura. Ahora bien, la velocidad es siempre independiente de la presión atmosférica. Hemos visto que cuanto mayor sea la temperatura del ambiente, menos rápido llega el sonido a nuestros oídos. Y es por eso que algunas personas dicen que en invierno se suele escuchar mejor, es decir, a mayor temperatura, menor respuesta del sonido en el aire. Cada molécula de aire entra en oscilación en torno a su punto de reposo, es decir, el desplazamiento que sufre cada molécula es pequeño, pero el movimiento se propaga a través del medio. Así que entre la fuente sonora y el receptor, es decir, entre el cuerpo en oscilación y el ser humano, pues tenemos entonces una transmisión de energía, pero no un traslado de materia. No son las moléculas de aire que rodean al cuerpo en oscilación las que hacen entrar en movimiento al tímpano, sino las que están junto al mismo, que fueron puestas en movimiento a medida que la onda se fue propagando en el medio. Claro, el desplazamiento pequeñito, ¿no? Oscilante, ¿no? Que sufren las distintas moléculas de aire va generando zonas en las que hay una mayor concentración de moléculas, una mayor densidad, zonas de condensación y zonas en las que hay una menor concentración de moléculas, es decir, hay menor densidad y también zonas de rarefacción. Estas zonas de mayor o menor densidad pues generan una variación alterna en la presión estática del aire, es decir, la presión que tiene ese aire en ausencia de sonido, y eso es lo que entendemos como presión sonora, ¿verdad? En todos los sonidos que podéis percibir hay al menos tres cualidades esenciales: sonoridad, tono y timbre. ¿Qué es la sonoridad? Bueno, pues es una cualidad que está relacionada con la intensidad del sonido. La intensidad de un sonido viene determinada por la amplitud del movimiento oscilatorio de forma subjetiva. La intensidad corresponde a nuestra percepción del mismo como más fuerte o menos fuerte. Cuando elevamos el volumen, por ejemplo, pues de nuestra unidad o nuestro equipo de música o del televisor, lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. El tono, por su parte, está relacionado con la frecuencia. El tono de un sonido depende únicamente de su frecuencia, es decir, del número de vibraciones o de oscilaciones por segundo. La altura de un sonido corresponde a nuestra percepción del mismo como más grave o más agudo. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido. Esto puede comprobarse, por ejemplo, comparando el sonido obtenido al acercar un trozo de cartulina a una sierra de disco. Cuanto mayor sea la velocidad de rotación del disco, más alto será el sonido producido. Finalmente, el timbre está relacionado con la forma o la gráfica de la onda. El timbre es la cualidad del sonido que nos va a permitir distinguir entre dos sonidos de la misma intensidad y altura. Podemos así distinguir si una nota ha sido tocada, por ejemplo, por un piano, por una trompeta o un violín. Y esto se debe a que todo sonido musical pues es un sonido complejo que puede ser considerado como una superposición de sonidos simples. También en el sonido hay otros efectos importantísimos que son el eco y la reverberación. El eco es un fenómeno que ya sabéis que consiste en escuchar un sonido repetido después de haberse extinguido la sensación producida por la onda sonora. Se produce eco
cuando la onda sonora se refleja de forma perpendicular en una pared. El oído puede distinguir entonces de forma separada sensaciones que estén por encima del tiempo de persistencia, ¿no? Y por tanto, si el oído capta un sonido directo y después de los tiempos de persistencia especificados capta también el sonido reflejado, pues se va a apreciar el efecto del eco. Para que se produzca eco, la superficie reflectante tiene que estar separada del foco sonoro a una determinada distancia, ¿no? Reverberación no es lo mismo que eco. Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan al oyente antes de la extinción de la onda directa. Es decir, en un tiempo menor que el de persistencia acústica del sonido, se produce la percepción de este sonido. Este fenómeno, claro, es de mucha importancia, ya que se produce en cualquier recinto en el que se propaga la onda sonora. El oyente aquí no solo percibe la onda directa, sino las sucesivas reflexiones que la misma produce en las distintas superficies del recinto y que va controlando, pues, el efecto en sí, ¿no? Para que de esa manera pues, se pueda contribuir a mejorar las condiciones acústicas de los locales, como teatros, salas de concierto, etc., ¿no? La característica que define a la reverberación de un local la llaman comúnmente tiempo de reverberación. Y es algo así como el tiempo que transcurre hasta que la intensidad del sonido queda reducida a una millonésima parte de su valor inicial. Esto es muy importante en las construcciones modernas, el contar con este tipo de aislamiento del sonido, porque el sonido molesta muchísimo, ¿sabes? Cuando uno está en un restaurante, una cafetería, un teatro, puede verse abrumado de la molestia de tanta gente hablando, de tantos ruidos a la vez. Por eso es muy importante la cuestión del aislamiento acústico, ¿no? Sin embargo, al hablar del sonido, pues es importantísimo también que yo os mencione algo sobre la contaminación acústica, que es posiblemente la más importante que existe, mucho más allá que la propia contaminación medioambiental de tipo químico, ¿verdad? De suciedad. Desde hace años, el ruido se ha convertido en un factor contaminante constante en la mayoría de ciudades, suponiendo hoy por hoy pues, un problema gravísimo que genera efectos fisiológicos, psicológicos, económicos y hasta sociales. El principal causante de la contaminación acústica es la actividad humana, porque el ruido ha existido siempre desde la antigüedad, pero es a partir del siglo pasado, a consecuencia de la revolución industrial y del desarrollo de los nuevos medios de transporte, del crecimiento de las ciudades incontrolado, etcétera, cuando comienza a aparecer el problema de la contaminación acústica urbana. El ruido es terrible para el ser humano, es un peligro permanente y es la mayor agresión a la que está expuesto cualquier ser humano de esto que llaman la civilización occidental. El ruido es pues, cualquier sonido calificado y bueno, que quien lo sufre lo considera como algo molesto, indeseable e irritante, ¿no? Y a su vez se define la contaminación acústica como aquella que se genera por un sonido o ruido no deseado que afecta negativamente a la calidad de vida y a la salud y sobre todo a aquellos individuos que desarrollan actividades industriales y a los que usan con bastante frecuencia determinados vehículos para poder desplazarse. ¿Cómo combatirla? Bueno, hay acuerdo en que se pueden adoptar al menos dos tipos de medidas. Por un lado, hay medidas pasivas que tratan de amortiguar el impacto sonoro, pero no eliminan los focos de emisión del sonido. Entre ellas están las pantallas acústicas o las barreras verdes, etcétera, ¿no? También medidas activas que tienen como objetivo erradicar los focos de contaminación acústica y que comprenden, por ejemplo, las investigaciones para mejorar los filtros silenciadores de los motores, las medidas para prohibir o limitar el tráfico rodado en ciertas zonas o las campañas para fomentar el uso del transporte público. El sonido, humanamente audible, consiste en esas ondas, como ya hemos visto, que producen las oscilaciones de la presión del aire y que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano, ¿no? Para que las perciba el cerebro. Pero la propagación es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión.
En los cuerpos sólidos, la programación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. Y es que esta propagación, pues de alguna manera acoge un transporte de energía sin transporte de materia, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa y que, bueno, pues van en la misma dirección en las que se propaga el sonido, creando esas ondas longitudinales de las que os hablaba antes y que son terribles para la sanidad de los seres humanos, ¿no? Cuando la intensidad del ruido, ¿verdad?, del estímulo auditivo, que se mide en decibelios, ¿no?, se eleva, pues hay un momento en que el ser humano se hace más consciente de esa sensación. Y podríamos definir como un umbral auditivo como la intensidad mínima que necesita una persona para empezar a oír. Y un umbral de dolor como la intensidad máxima que es capaz de soportar en su oído. Estas dos intensidades se encuentran, ¿verdad?, se encuentran en el mismo umbral de confort, desde donde tendremos la sensación más cómoda y agradable de estimulación sonora. Es decir, que nos vamos a mover en un umbral no demasiado alto, no demasiado bajo. A partir de ahí la perturbación existe y la enfermedad puede llegar. Timbre. Bueno, como ya comentábamos antes, en el ruido hay timbres también. Es decir, nos van a ayudar a identificar dos fuentes sonoras de ruido diferentes, ¿no? Y bueno, pues al final llegamos a la voz humana. La voz humana, pues en el fondo puede ser hasta nociva para los propios seres humanos, ¿no? Es un instrumento poderosísimo, pero que mal utilizada puede provocar problemas a cualquier ser humano. No tenéis más que hacer una prueba de colocar estos dos dedos en cualquier parte de vuestro cuerpo y pronunciar una vocal cualquiera como la A y decir A, y notar cómo a través de los dos dedos se refleja esa vibración en el punto del cuerpo. Eso quiere decir que se produce una perturbación y esa perturbación pues supone una pérdida de equilibrio y de armonía en el lugar, en el grupo de células o tejidos donde están colocados esos dos dedos. La voz masculina, por ejemplo, tiene un tono fundamental que va de los 100 a los 200 hercios, mientras que la voz femenina, ya sabéis, es más aguda, se sitúa entre 150 y 300. Las voces infantiles todavía más agudas. Sin el filtrado por resonancia que produce la cavidad, vamos a llamarla buconasal, nuestras emisiones sonoras no tendrían la claridad necesaria para ser audibles. Ese proceso de filtrado es justamente lo que permite generar pues, los diversos formantes de cada unidad segmental del habla. La voz humana está compuesta por ondas acústicas que viajan también a través del aire a la velocidad del sonido, ¿no? Ya habíamos visto antes 340 metros segundo o 1244 kilómetros hora. Pero esta rapidez no significa que uno se pueda comunicar fácilmente con puntos distantes, porque la voz humana se va atenuando rápidamente y pierde energía a medida que viaja. Y después de unos pocos metros ya no podemos escuchar bien una conversación. La voz humana, bueno, pues es de la misma naturaleza que el resto de ondas acústicas, y esto siempre se conoció desde antes de la invención del teléfono. Antes de la invención, también se conocía que existían otros tipos de ondas llamadas ondas eléctricas que podían ser transmitidas a través de un conducto metálico, como los cables de cobre, por ejemplo. Y este segundo tipo de ondas, pues es de una naturaleza diferente a las ondas acústicas, viaja a la velocidad de la luz. Es decir, esto va a 298.000 kilómetros por segundo, mucho más de lo que uno puede imaginarse. Casi instantáneamente, diría yo, de un punto a otro. Adicionalmente, podemos controlar la atenuación de estas ondas y hacerlas viajar por grandes distancias, ¿no? Esto ya se conocía a mediados del siglo XIX y bueno, pues así es más fácil comprender que muchos persiguieran la idea de transformar las ondas acústicas en ondas eléctricas para poder transmitirlas luego a grandes distancias a través de conductores metálicos. La cuestión es que entonces había que inventar un dispositivo para hacer dicha transformación y esa era la clave del tema, ¿no?
Este dispositivo, bueno, pues ya sabéis, el micrófono, ¿no? Y que se convirtió, obviamente, en una parte importante de los aparatos telefónicos, ¿no? Otra característica importante de la voz humana es que las cuerdas vocales modulan la voz en un espectro amplio de frecuencias que van de graves a agudos en un campo, como decía, de 20 a 20.000 hercios, ¿no? O sea, ahí cabe todo un abanico de sonidos. Esto nos hace suponer que un micrófono debe ser capaz de capturar y transmitir todo el rango de frecuencias. Sin embargo, en la actualidad ya sabemos que para transmitir la voz entendible no es necesario transmitir todas esas frecuencias, sino un rango mucho menor. Y transmitir, pues, tiene sus ventajas, ¿verdad? Como en estos rangos, quiero decir, porque los teléfonos comerciales, por ejemplo, pues a la hora de valorar el rango en que transmiten, pues no va más allá de 400 a 4.000 hercios, ¿no? Y eso distorsiona un poco la voz, pero de todas maneras se puede entender, ¿verdad? Y al final de eso es de lo que se trata. Es por eso que cuando oímos a alguien por teléfono, su voz suena ligeramente diferente a como suena en la vida real, pero sí podemos entender la conversación. La voz es sin duda alguna el primer instrumento. Si hablásemos en términos musicales, sería el mejor instrumento musical, el que mayores capacidades tiene de generar cambios energéticos y estímulos en los procesos mentales. Desde hace ya algún tiempo se observa y se experimenta el poder de la voz y de la repetición de palabras que van cargadas de simbolismo y energía en la repetición de mantras y por el conocimiento de la historia que todos tenemos, pues es bastante obvio el uso de la voz y cómo funciona el chamanismo, la magia, la hechicería, los rituales, donde a través de este medio pues ellos tratan de hacer prodigios en la materia energética o en la sustancia primigenia de la realidad que llamamos mundo, ¿no? Esa recitación del sonido famoso del Om, otras frases o simples frecuencias sonoras están provocando un cambio en nuestro interior y también una resonancia que se manifiesta en nuestro entorno. Hay temas como el Tao Te Ching, los mantras como el de Baba Nam, Kevalam, Namah Shivaya, o el de Om Mani Padme Hum, provocan grandes movimientos energéticos. Y es curioso porque en el chamanismo amazónico se usan los ícaros, que son canciones concedidas por los espíritus de las plantas o los chamanes a través de sueños o visualizaciones, y les son útiles para curar enfermedades y otros prodigios. Y en todas las religiones y las tradiciones esotéricas se sabe que se han valido de la voz, de su poder de resonancia y de la entonación para realizar invocaciones o rituales. Al final, ¿qué sucede? Bueno, que los seres humanos poseen un potencial co-creador de la realidad a través del verbo de la voz. Está fuera de toda duda. Y siempre ha sido muy repetido, como ya sabéis, por todas las enseñanzas de cualquier época, de cualquier tiempo. Y este poder nace de la capacidad de proyectar formas energéticas de diferentes vibraciones, bien sea a nivel psíquico, mental, o a nivel emocional, o a nivel verbal, no sé, a cualquier nivel que pueda moldear el entorno energético en el que existimos para darnos la ilusión de la realidad que vemos. Pero vamos a profundizar un poquito en el poder de la palabra, de la voz y los sonidos que emitimos. Fijaros, en culturas ancestrales de siempre abundan las historias al respecto. Ahí están las de los rishis o sabios de la antigua India, que se decía que tenían unas habilidades extraordinarias llamadas siddhis. Una de ellas era el conocido Yatsiddhi, por el cual cualquier cosa que el rishi dijera se convertía en realidad. Fijaros. Algunas veces solo con pronunciar una palabra, un rishi podía materializar un ejército completo, por lo que para estas tradiciones la palabra pronunciada pues era, imaginaros, completamente sagrada, poderosa, no sé, inalterable. En sánscrito, por ejemplo, el término va, voz, es a menudo considerado como un sinónimo de la diosa Shakti, la energía creativa
el poder de la manifestación. Y en diversas corrientes de la antigua filosofía griega también se puede hallar un concepto similar en el concepto de logos, ¿verdad? Que se usa muchísimo todavía y que es un sinónimo de grandes artes, de grandes entes creadores, ¿no? En realidad, el significado primario de logos es justo eso, palabras. Pero también pudiera interpretarse como principio creativo. No sé si habéis oído hablar alguna vez, supongo que sí, porque es muy conocido, de Rudolf Steiner, un filósofo, reformador, arquitecto y esoterista austriaco, ¿no? Y que hacía múltiples indicaciones relativas al poder de la voz. Y hay un aspecto que desarrolló particularmente en la relación entre voz y órganos reproductores y como consecuencia, pues describió muchas, múltiples consecuencias concernientes a la evolución de la humanidad. Y fijaros que él murió en 1925, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, en una aproximación científica sin precedentes. Él, por ejemplo, empezó a sugerir que en la pubertad, cuando se desarrollan los órganos sexuales y la voz de los adolescentes cambia de tono debido a la acción de la testosterona, se producen otros cambios energéticos brutales, ¿no? Y que en las mujeres la alteración de la voz también puede observarse en la menopausia. En la medicina tradicional china pueden hallarse diversas conexiones entre la energía sexual y la garganta. Por ejemplo, de entre todos los órganos, se dice que el riñón está relacionado con la energía sexual y en la garganta, donde se encuentran las amígdalas, ¿a qué se parecen las amígdalas? Los riñones. Cuando hay una liberación de energía desde el riñón como resultado, puede presentarse una inflamación de la faringe, una faringitis, o de las amígdalas, amigdalitis, o glándulas tonsilares. De hecho, Steiner consideraba que la importancia de ciertas partes del cuerpo se está desvaneciendo lentamente, mientras que otros órganos juegan un papel cada vez más preponderante y esencial en el futuro. Los órganos sexuales pertenecen a la primera categoría, mientras que la laringe pertenece a la segunda. Además, se trata de saber un poco por enseñanzas como el taoísmo que la energía sexual y la energía que permite conectar con las partes más elevadas del ser humano, el espíritu o el yo superior, o como queráis llamarle, son fundamentalmente de la misma naturaleza y que esta última no es otra cosa que una forma refinada y redirigida de la primera. Por eso, una gran parte de las enseñanzas relacionadas con la alquimia interior enseñan a refinar y a transmutar la energía sexual para así generar los cambios necesarios para que esa plenitud de nuestro yo superior y de todo aquello que en realidad somos pueda ser permanentemente experimentada. Mediante la voz se expresan los pensamientos y las emociones, haciendo que lo que se piensa en un plano a nivel mental y lo que se siente en un plano a nivel emocional pueda tomar manifestación en un plano físico. Posiblemente en el futuro de la humanidad, la capacidad de un órgano como la laringe para dar forma material a aquello que es aún una forma mental o emocional de un concepto, pues llegue a ser excepcional y que el poder creativo de la palabra se manifieste incluso en el plano físico solo con emitir un sonido, ¿verdad? Para lograr que se materialice el objeto correspondiente. ¿Qué os parece? Aunque las implicaciones parezcan de ciencia ficción, el concepto no es en realidad diferente del Vaksiti, o poder creativo de la palabra, que de acuerdo con los textos sánscritos, los antiguos rishis hindúes dominaban a la perfección. ¿Y qué decir de las palabras místicas? Bueno, pues hay un montón de todas las palabras místicas encontradas en las enseñanzas, en los rituales y simbolismos de muchas escuelas místicas y esotéricas, los vocablos de siempre. Aum, Om, Amén, Amén. Esos son los usados más frecuentemente y más reconocidos, ¿no? Curiosamente, muy pocas personas usan el Amén y comprenden que están usando una palabra mística, cuyo uso pues es más o menos incorrecto, ¿no? Y también poco comprendida. Aum, Om, Amén. Son palabras idénticas en cuanto a potencial creador,
aunque difieren en su naturaleza lingüística. En los tres casos, el sonido de la M es importantísimo. Y al pronunciar las palabras, no solamente debe ser enfatizada, sino también prolongada. El resto, la O y el AU y la A son siempre idénticas o parecidas en sonido. La palabra amén debería pronunciarse como si se deletreara A-M-N, es decir, que la palabra amén, bien dicha, bien enunciada, sería am, am. Y es una sílaba más bien que dos. Si fuese deletreada, am, podríamos pronunciarla más correctamente porque la A nos daría un sonido claramente abierto, ¿no? Y ese es un sonido de poder. De los sonidos de poder, pues hay que ser conscientes que el ser humano que descubrió estas palabras, pues no se las inventó. Fueron descubiertas mediante experimentos místicos o a veces por revelación divina. Quizás no se sepa nunca, pero el hecho es que los antepasados no seleccionaron arbitrariamente, de eso podéis estar seguros, los sonidos de la A y la M, sino que encontraron que estos en particular producían ciertos efectos dentro de su ser, de su burbuja energética y a su alrededor. Y el mero hecho de que muchos países diferentes, separados y sin contacto unos con otros, los nativos y las culturas ancestrales, adoptasen de forma independiente sonidos similares en sus rituales y cantos para los mismos propósitos, pues debe darnos indicios de que hay un poder, una cualidad en estas vocales particulares y en su pronunciación, que no tienen otras palabras. Estos sonidos de aum, om, am, incorporan vibraciones de altas cualidades de poder y de conciencia cósmica. Muchas otras palabras y nombres místicos los incorporan también y de alguna manera pues atribuyeron sus cualidades ocultas a otros vocablos a los que derivaron, como Rama, Padme, Oma, ¿no? También presentes en mantras. Curiosamente, hoy se sabe, desde los grandes radiotelescopios que existen en los países avanzados, que si hay un sonido que se capte del universo al intentar escuchar, es justamente ese sonido de fondo, cuando ellos tratan de grabar algo o conectar con algo, es ese sonido existe. Al intentar pronunciar estas palabras, uno nota que se requiere de un pequeño esfuerzo físico y que mientras se repite, la mente y el cuerpo adquieren una actitud relajada y de paz, lo cual es una condición para entonarse con esos otros niveles de consciencia más elevada, ¿verdad? Casi inmediatamente. La pronunciación correcta, por tanto, de los sonidos anteriores, el aum, el om o el am, tiene un efecto inmediato a través de los canales del sonido de la boca y la cabeza y tiene un efecto sobre las glándulas pituitaria, pineal y tiroides, ¿no? Estos efectos son transferidos físicamente a través del sistema nervioso simpático a todos los centros psíquicos del cuerpo humano. Por esa razón, muchas personas en meditación comienzan su periodo de relajación o conexión con otros niveles con la repetición del aum o om, repitiéndolas lentamente varias veces, tratando siempre de entonarlas en un tono correcto. Lo mismo deberían hacer aquellos que tengan un problema de disfuncionalidad de la glándula tiroides, relajarse, concentrarse y entonar durante un ratito. Aum, y permitiendo que vibre por toda la cabeza, ¿verdad? La palabra aum es muy interesante, especialmente interesante, porque cada una de las tres letras que la componen tiene un poder y una importancia mística en sí mismo. El sonido A, por ejemplo, pues está asociado con los poderes básicos de naturaleza física, del cuerpo y del mundo físico, y en consecuencia también se asocia al reino mineral. El U está muy estrechamente relacionado con el reino vegetal y con las glándulas pituitarias, y tiene un efecto definido sobre ellas. Pero solo cuando está asociada con la letra A, porque solo no la tiene, se puede lograr esa conexión, ese efecto, ¿no? En su pronunciación conjunta, la U debería ser muy suave y en la forma de O, dando un sonido que viene a ser algo así como AU,
sea, fijaros que las dos O's, au, suena casi a una U. Au, ¿verdad? Y, bueno, eso es difícil de transcribir, ¿no? Pero ojalá lo podáis entender bien. Finalmente, cuando añadimos el sonido de la M, estamos extendiendo las vibraciones desde la punta de la lengua y potenciando los otros dos anteriores, ¿verdad? Esta última parte también está asociada con el reino animal, siendo su sonido base el más importante, ¿verdad? Con la prolongación dentro de un largo sonido zumbante al final de la palabra, pues estamos añadiendo de alguna manera el significado de la M al conjunto, el cual siempre va asociado y estuvo asociado siempre en la literatura antigua con el espíritu, con el amor, con el desarrollo psíquico, con la omnisciencia, etc. Y así, analizando todos estos factores, vemos que la palabra es, después de todo, una forma de sintetizar vibraciones de la creación en forma de sonido. En cualquier caso, estas y otras palabras son literalmente creadoras y manifestadoras de la realidad. Influencian, ¿verdad? Cuando son bien usadas, pueden interferir positivamente en el entorno energético y psíquico de quien las usa, y por ello muchas tradiciones solo son enseñadas cuando uno accede a ciertos grados elevados o internos de diferentes escuelas iniciáticas. Quizás el ser humano en algún momento recupere el potencial de la voz en todo su esplendor para ser utilizado tal y como estaba previsto, ¿verdad? Y que lo use correctamente para crear un futuro común y mejor para todos a partir del conocimiento. Y que, siendo toda energía, solo hay que hacerla vibrar correctamente para llegar a ver sus efectos a nivel físico en nuestra realidad. Finalmente, para terminar, solo comentaros que no fueron creados los órganos de fonación para comunicarse en realidad, sino para emitir sonidos que permitiesen interactuar con la materia, alterándola discrecionalmente. Si os fijáis, si habéis tenido experiencias con seres de luz, de cualquier tipo, evolucionados, os daréis cuenta que apenas tienen boca, apenas tienen una rayita. No usan la boca, no la usan para el sistema de fonación de los seres humanos fue creado para otra cosa, ¿no? Fijaros en los miembros de las primeras colonias del espacio que se instalaron aquí en la Tierra. No emitían palabras para comunicarse entre ellos, sino que lo hacían mediante telepatía y teleempatía. Y así lo enseñaban los maestros de la sabiduría antigua que llegaban hasta aquí. Enseñaban justamente eso, que para comunicarse, que no lo intentasen a través de la voz, porque la voz podía construir, pero podía destruir, podía sanar, pero amar también. Y responde a una tecnología y a un conocimiento sumamente avanzado, muy alejado del estado actual de la humanidad, para poder utilizarlo bien. Con la voz, uno no se puede comunicar bien, aún hablando el mismo idioma. La voz interfiere en los procesos de los demás, los retrasa, es problemático. Todavía hay pueblos que han seguido los criterios, que recuerdan aquellos criterios de los maestros de la sabiduría antigua y lo siguen. Aquí tenemos cerca, en Colombia, a los Kogi, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que siguen funcionando. Hay un sector importante de ellos que no hablan, se comunican mentalmente a través de la telepatía y de la teleempatía. También los Hadza en Tanzania, también lo que queda de los Dropa en el Tíbet y algunos sectores de los Dogon en Malí, ¿no? En general, en otros mundos parecidos a este, la comunicación nunca es hablada, sino mental. A eso vamos. En esta esfera seguimos el mismo patrón evolutivo. Todas las tendencias son convergentes hacia una única lengua, una verdadera lengua franca. Parece que todo apunta a que esta sea el inglés, con ribetes de español. Y después de esa lengua franca, cuando todos hablen la misma lengua, pues
un descenso significativo en los decibelios, hasta llegar al susurro. Y después, cuando todos hablen esa lengua franca en susurro, cuando todos se dirigen a los demás: hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás feliz? Cuando todos logren este aspecto, después vendrá el silencio. Con esto termino. Saludos afectuosos a todos y espero que os haya servido para algo. He tratado de introducir algunos conceptos de física teórica para que sepáis cómo funciona todo esto y finalmente pues una incursión al futuro, a lo que será el futuro de la esfera y al futuro de los que entonces pueblen la esfera. Lo mejor para vosotros, no sé si vamos a abrir un turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo o aportar algo, yo estaré encantado de satisfacerlas si estoy en condiciones de hacerlo. Muy bien, José Luis. Ahí, Ángel Luis, perdón. Sí, tenemos varias preguntas apuntadas. Mientras tanto, bueno, aprovecho para... Está abierto el turno de preguntas, podéis ir añadiéndolas ahí en el chat. Y me gustaría aprovechar este momento para hacer un pequeño break para hablar de los próximos cursos que tenemos con el doctor Ángel Luis. Mirad, si venís, aquí os lo muestro, en la web que tenemos de cursos, que se llama aulaspandora.com. Solo tenéis que entrar en esta web. Si queréis buscar directamente los cursos de Ángel Luis, podéis ir aquí a autores, clicar en su nombre y aquí os van a aparecer todos los cursos que ya tenemos. Los que pone comprar directamente es que ya están grabados. Son cursos que ya se han hecho y están ya disponibles para poder adquirir. Y luego también tenemos los webinarios en directo que vamos haciendo uno cada mes. Concretamente el siguiente lo tenemos aquí el 30 de abril, que es Medicina Natural Integral. Para apuntaros solo tenéis que clicar en el webinario y aquí donde dice inscríbete aquí, pues aquí simplemente clicáis y ya os envía directamente al registro. Ponéis aquí vuestros datos, el correo, le dais a continuar y os saldrá la parte de pago y ya estaríais apuntados para el seminario. Ángel Luis, no sé si quieres comentar brevemente de qué va a tratar este seminario que se titula Medicina Natural Integral. El seminario de Medicina Natural Integral es un paseo por lo que es hoy este tipo de medicina y bueno, de alguna manera, pues un inventario de lo que funciona mejor y de lo que no funciona tan bien. O sea, pienso que es una manera buena de actualizarse y saber en qué estado, en qué situación se encuentra este tipo de medicina al día de hoy. Muy bien, pues los que queráis saber más, pues os esperamos en este webinario. Es el día 30 de abril. El horario es en horario español de 8 de la tarde a 1 de la madrugada y en horario de Nueva York, o de Nueva Jersey, que es desde donde nos va a hablar el doctor, sería de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Así que bueno, y este curso va incluido en una serie de diplomaturas y licenciaturas que si hacéis todos los cursos que hay aquí expuestos, pues según, bueno, podéis verlo en la información, hay diferentes rangos para obtener diferentes diplomaturas, así que es una cosa interesante para obtenerlas de esta manera. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría recordaros el crowdfunding que estamos haciendo para poder reponernos del desgraciado incidente que sufrimos, que nos robaron equipos en Congreso, nos robaron concretamente estos 3 equipos y estamos intentando que nos ayudéis a recaudar dinero para poder comprarlos. Tenéis aquí en la página web de la caja de Pandora.eu, tenéis aquí visible el banner que os envía a la página del crowdfunding. Y bueno, aquí vamos colgando actualizaciones de estado
Ahora mismo ya tenemos recaudados 1.800 euros, nos queda muy poquito para poder comprar una de las cámaras. Así que os animo a los que no hayáis hecho todavía vuestra donación a que nos ayudéis un poquito. Y bueno, y muchas gracias a todos los que ya habéis donado y a los que vais a donar en el futuro. Estoy seguro que seréis muchos. Así que muchísimas gracias. Entonces, pues, si te parece, pues vamos ya con las preguntas. Vamos a ver. Tenemos a Aníbal desde Venezuela, que pregunta qué tipo de música se recomienda para producir coherencias. Para producir coherencias, lo más importante que podrías hacer es intentar saber en qué tono estás afinado tú. Y a partir de ahí, pues sería relativamente fácil el adentrarse en otras posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, muy recomendable la música de William Basinski, o la música de Ofoe, la música, por ejemplo, de Eva Avilon. O sea, hay muchos, ¿no? Pero William Basinski sería la personalidad indicada para esto. Averigua antes en qué tono estás afinado tú. Para hacerlo puedes entrar en nuestra página de YouTube de A1 Televisión y buscar tonalidades. Hemos hecho hace un par de años un trabajo de investigación que está basado en composiciones musicales tonales, una para el do, re, mi, fa, sol, así, utilizando solfegios, ondas delta, etc. Y el ejercicio consiste en escucharlos todos hasta que sientas que una determinada tonalidad pues hace resonancia contigo y entonces pues sientes en tu cuerpo algún tipo de señal, un escalofrío, una sensibilización especial, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, busca temas, por ejemplo, de este autor que yo te he comentado, William Basinski. Hay uno extraordinario que te recomendaría para eso, se llama algo así como Water Music 1 y 2, ¿no? Y esa sería mi recomendación. Muy bien. Te quería preguntar, porque hace unas semanas en uno de los programas de José Luis Jiménez lo dedicamos a los gatos. Entonces en ese programa salió el tema del ronroneo de los gatos. Y José Luis nos dijo que los gatos con su ronroneo lo que hacen es una especie de sanación, tanto para ellos como para su dueño, porque cuando se te colocan encima y empiezan a ronronear, pues emiten, aparte del sonido, una vibración y, bueno, resuena todo tu cuerpo con ese ronroneo. Y, bueno, yo por experiencia pues sé que como mínimo es relajante y tranquilizante ese sonido. Entonces, no sé si tú tienes algún dato sobre esto en concreto. Bueno, yo tengo un gato que se llama Mancio, ¿no? Y es cierto lo que dice él. O sea, los gatos, quienes tengáis gatos, podéis hacer el ejercicio de reposar en una cama o en una camilla, por ejemplo, si estáis con algún problema, algún dolor o tenéis, en fin, algún tipo de desequilibrio en vuestro cuerpo y dejar al gato que actúe. Es muy curioso, pero estos animalitos tienen una especial sensibilidad para ir a la zona que os molesta. Es decir, si os molesta una rodilla, es muy probable que el gato vaya hacia esa rodilla. Y es cierto lo que dice José Luis, de que el ronroneo, que va en distintas frecuencias, parece que siempre es el mismo, pero no lo es. Va en distintas frecuencias y tiene un efecto sanador, sin duda, o bueno, o estabilizador o restablecedor de la normalidad en la persona. Entonces hay que dejarles actuar a los gatos en ese sentido
Sí, tienes razón. Ujú. Sí, bueno, supongo que habrá más ronroneos, pero yo a mi gato le he detectado dos. Uno más agudo y otro más grave. Pero seguro que hay una Tiene gama mucho, mucho más amplia. exacto, exactamente, tiene una gama amplísima, sí. Sí. Tenemos una pregunta que han hecho dos personas. Elsa pregunta, ¿usar los tonos bineurales puede modificar el ADN o influir en nuestro cuerpo? Y Lorena, desde Ecuador, pregunta, ¿la música bineural influye de igual manera que la música de los cuarzos? El ADN no se puede modificar con ese tipo de audiciones. No se puede modificar. En la estructura molecular del ADN es muy sólida y no se puede modificar así tan fácilmente. Yo sé que hay muchos programas que claman pues una modificación o alteración del ADN. Eso no es así. Es una de las estructuras más sólidas y más compactas que hay. No funciona así. De todas maneras, yo sí quisiera lanzar una alerta en cuanto al sonido, precisamente, de todos los que se exponen a ese tipo de experiencias del sonido, porque eso les puede ir bien o les puede destrozar, ¿no? Del mismo modo que los que están jugando, por ejemplo, con cuencos tibetanos, campanas de ese tipo, ¿no? De cuarzo, etcétera, tienen que tener realmente mucho cuidado, porque si se trata de algo que usan para aplicar en pacientes o algo así, deberían tener pues por lo menos 7 cuencos tibetanos, uno por cada tonalidad, ¿no? Deberían tener también diapasones, ¿no? Uno para cada tonalidad. Y bueno, pues hacer ejercicios, ese es el rigor científico en estos casos, hacer ejercicios con las personas de en la primera visita, pues probar cada uno de los cuencos hasta que la persona te diga, pues mira, ese me pone la carne de gallina, ¿no? O me siento, no sé, especial, o un escalofrío, o tengo unas sensaciones bellísimas. Entonces, adivinar en qué tono musical está afinado su cuerpo, ¿no? En general, porque luego en particular los órganos tienen afinaciones distintas, pero para eso hay que probar. Mira, es muy imprudente y temerario pues en recoger un cuenco tibetano de estas características o usar eh, efectos de algún tipo, tonos binaurales o lo que sea, sin saber exactamente si van a ser positivos para uno o no, ¿no? Es un tema complicado. Yo quisiera alertar en ese sentido porque el sonido, claro que puede curar, pero también puede matar. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y has dicho una cosa muy interesante, que es que cada persona es diferente y cada persona tiene su tono que le va bien, ¿no? Quizás un mismo tono, una frecuencia que le pueda ir bien a una persona, a la otra igual no le conviene. Exactamente. Esto hay que mirarlo bien. Tenemos varias preguntas Mira, de este tipo, ¿no? perdona un momentito, yo he tenido una experiencia reciente en Veracruz, en México, donde en un seminario multitudinario que me organizaron, resulta que sacaron a alguien ahí, pues, bueno, para rellenar un poco aquello y demás, que tocaba un cuenco tibetano, uno en concreto, y que, bueno, o sea, a mí me hizo un efecto tan nocivo aquello que me tuve que salir, o sea, educadamente yo me tuve que salir porque me estaba sintiendo mal. Tuve que salir y les pedí, bueno, cuando acabe esta señora de eso, me decís, si vuelve a entrar, me disculpáis, pero es que no podía estar allí, no me sentía bien. Y a veces uno está ante este tipo de efecto, ¿no? Y no sabe, bueno, de hecho piensa que lo último en lo que puede pensar es el cuenco, es el origen del problema. Suelen pensar que es que han comido mal, una mala digestión, que no se sienten bien, y no, es el sonido. Porque tenemos una pregunta de Nirvardo desde Perú, que preguntaba si hay alguna frecuencia que sirva para aliviar el cuerpo de una somatización. Es que, o sea, claro que hay frecuencias, ¿no? Pero esto tiene que ser tratado directamente con él. O sea, las personas, ahora se empieza a Sí, es lo que desarrollar, comentábamos antes. sí, se empieza a desarrollar mucho la medicina del sonido
y él debería visitar a algún especialista que tenga los medios para ir proyectando diversas frecuencias y diversos sonidos sobre él, a ver con cuál de ellas entra en resonancia, cuáles son los armónicos que se produce y cuáles son las que verdaderamente le pueden ayudar. Y claro que sí, puede conseguir ayuda, pero hay que hacer un trabajo previo de prueba, de investigación, en definitiva. Uh-huh. Ana Romero, desde México, pregunta si recomiendas dormir escuchando algún tipo de música o sonido mientras duermes, durante toda la noche. Pues yo creo que sí, o sea, eso siempre está bien. Ya sabéis, de toda la vida, las nanas famosas infantiles, pues no hay nada igual que eso. Yo pienso que sí, pienso que sí. Sí, Además, pues los pienso sonidos de la que naturaleza. sí, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza. Los médicos suelen tener, bueno, yo tengo uno aquí, por cierto, que es muy interesante porque tiene una gran fidelidad, aunque es digital, y entonces tú puedes programarlo. Eso sería lo ideal, ¿no? Tú lo puedes programar, por ejemplo, y puedes quedarte durmiendo con el ruido del mar, ¿no? O con el ruido del viento y lo programas para 20 minutos y a los 20 minutos se desconecta solo. Pero habitualmente antes de eso tú ya te has quedado dormida, ¿no? Sí, eso es muy recomendable, sí. Uh-huh. Oye, mientras estabas hablando, estaba buscando unos vídeos. Voy a ver si los puedo poner. A ver, un momentito. Concretamente sobre, bueno, cuando estabas hablando de las frecuencias, sobre experimentos de resonancia, donde se ven las ondas, cómo influyen en granos de arena o en harina y demás, que son muy interesantes. A ver si... Yo sugeriría a todos los que nos estáis escuchando, hay unas, en YouTube, yo lo uso mucho para mí, hay unos canales que tienen 8 horas ininterrumpidas y podéis buscarlo así como 8 horas, o sea, 8 hours, 8 HRS, y creo que la palabra clave sería Delta Waves, Delta W-A-V-E-S, Delta Waves, de música en ondas delta sin cortes. Tenéis que buscar las que son sin cortes, porque, por ejemplo, ya sabéis que un piano tiene cortes, ¿no? Un piano va tun, 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 y vosotros debéis buscar algo que haga y eso es excepcional. Hay muchos canales de estos, ¿no? De waves. Buscadlos, ponéis 8 horas ondas delta o 8 horas delta waves y de verdad es súper recomendable. Y cuando termina empieza otro ciclo de 8 horas, son extraordinarios. O sea, eso es lo mejor que yo os podría recomendar. Bueno, aquí no tiene sonido porque no he conseguido conectarlo bien, pero bueno, para la gente que no conozca estos vídeos puede verlos. Es simplemente una placa de metal conectado a un emisor de frecuencias. También los hay que lo hacen directamente con un altavoz. Se puede hacer con música, se puede hacer con la frecuencia. Entonces, pues vemos bueno, cómo eso es se van justamente ordenando. Es justamente lo que hemos Sí. hablado en esta intervención. Justamente he hablado de eso. Sí, por eso estaba buscando este ejemplo para que lo podamos ver gráficamente. Exacto. Es espectacular. Espectacular, sí. Y bueno, aquí, pues aquí te indica, pues según qué frecuencia, pues se ordenan de una manera o de otra. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos con las preguntas. María pregunta, una pregunta interesante. ¿Qué perjuicios o qué desventajas sufren las personas sordomudas al no poder escuchar sonidos ni emitirlos? Desde Canarias lo pregunta. Bueno, las personas sordomudas captan los sonidos de otra manera. O sea, no es cierto que no capten, lo captan y captan otras frecuencias, ¿no? Y captan sus sonidos interiores. O sea, sí captan, sí. O sea, reciben esas frecuencias en otro espectro distinto
a lo que percibe un ser humano en condiciones normales, pero sí lo captan, sí. Y bueno, imagino que, bueno, se suele decir, ¿no?, que en estos casos los otros sentidos se potencian, ¿no?, los que tiene. Sí. Lorena, desde Dubái, dice, ¿qué opinas de la música a 432 megahercios? Si Bueno, no sabes de estoy muy la seguro polémica que hay sobre... sí, de los Es una 432 imaginación. o los 440, ¿no? No tengo una opinión, o sea, yo realmente, en lo que a mí respecta, he escuchado ambas muchas veces, grabaciones en los dos sentidos y honestamente pues no siento ninguna diferencia esencial, ¿no? Por tanto, no tengo una opinión formada, excepto que me da igual que esté a 440 o a 432. ¿No? Me da igual. Bueno, y déjame también poner unos vídeos acerca de el sonido utilizado como arma. Hace ya algún tiempo han salido estos cañones que se llaman el RAT, que los utiliza el ejército y se utilizan en manifestaciones para contener, o sea, de antidisturbios. Y bueno, Sí. vemos que es un cañón sónico y lo van orientando hacia el objetivo. Y la verdad es que es un poco preocupante esto, ¿no? Porque Sí, bueno, eso hace ya mucho ellos tiempo. alegarán, pues que sí, pero es que ahora... Eso se está utilizando de alguna manera y están investigando desde poco después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ahí se ve como que le hace efecto, como que sienten el sonido, ¿verdad? Esas personas, pero lo peor es que no lo sientas, lo siente tu cuerpo. Es decir, a veces esos cañones de sonido funcionan en unas frecuencias tan altas o tan bajas, ultrafrecuencias o infrafrecuencias, que tú escuchar no lo escuchas, pero te empiezas a sentir mal. O sea, ese es el problema. Sí, aquí vemos el efecto. Y bueno, en el vídeo este que he puesto vemos que aquí los Mossos d'Esquadra, la policía de Cataluña, ya lo está implementando en manifestaciones. Bueno, como tú dices, ya se está utilizando desde hace algún tiempo. Estos programas provienen todos, la mayor tecnología en eso está en Israel. Y ellos hace mucho tiempo que utilizan eso, ¿no? Lo que pasa es que de momento es muy caro. Esos cañones de sonido de frecuencia son carísimos, ¿no? También los utilizan a veces, vienen en paquetes, ¿no?, desde los satélites. Los satélites pueden enviar ese tipo de sonidos en una especie de cápsulas, vamos a decirlo así, y pueden aplicarlas a donde quieran. Entonces eso causa un malestar. Tú no oyes la perturbación del sonido, no la captas, ¿no? Pero te empiezas a sentir mal y te puedes desmayar, puedes caerte, afecta tu equilibrio. Sí, eso es... Hay un montón de armas en ese sentido que, bueno, son impresionantes. Sí. Vamos con otra pregunta de María Luz desde Colombia, que pregunta ¿cuánto influyen los sonidos de la música denominada metal, la heavy metal y estas músicas, si pueden afectar negativamente nuestro organismo? Afecta muy negativamente, o sea, la música en general afecta al organismo, afecta el habla, así imagínate la música, ¿no? Y sobre todo afectan los decibelios. O sea, no solo la gama de frecuencias en los que están grabados, sino el volumen, ¿no?, la intensidad del sonido. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Yo me imagino que los gobiernos en algún momento empezarán a tomar pues mayor conciencia de lo que se está generando con esto, porque eso no solo afecta a los seres humanos, afecta a los edificios, afecta a las plantas, afecta a los ríos, afecta a todo. O sea, todo se ve afectado por eso, ¿no? Todo.
Rosa, desde Colombia, pregunta si es bueno o malo el sonido, el ruido blanco. Depende de cómo, volvemos a lo de antes, depende de cómo estés afinada tú. En base a tu afinación puede resultar positivo o no tanto, ¿no? Depende de cada uno. O sea, no se puede hablar de que ese tipo de umbral del sonido puede afectar por igual a todas las personas, ¿no? Depende de cada uno. Hablando de la voz humana, me gustaría saber en los diferentes idiomas que hay. Cada idioma tiene una sonoridad diferente. Y entonces, también es curioso porque aunque no sepas el idioma, solo escuchando una frase, cómo está emitida, ya puedes llegar a saber el estado de ánimo o la intención con que se ha hecho. Entonces, bueno, Sin mi duda pregunta va en alguna. el sentido de, primero, sí, Sí, digo que sin en duda el alguna sentido puedes de saberlo. si los diferentes idiomas, porque el alemán, si comparas el alemán con el portugués o el japonés, pues no sé si afecta directamente a los hablantes de esa lengua, afecta de alguna manera el hecho de que hablen una lengua más dura o más dulce o... En el planeta, en la esfera, hay decenas de miles de idiomas y dialectos, ¿no? Pero solamente 181 fonemas reconocidos por la Oficina del Alfabeto Fonético Internacional, ¿no? Que son comunes a todos ellos, ¿no? Todos estos fonemas tienen una incidencia, ¿no?, en las personas, y tienen una incidencia porque todos ellos van acompañados de una serie de cualidades que increíblemente no se estudian en las universidades ni en los colegios, ¿no? Como son la entonación, la inflexión, la intencionalidad, la acentuación. Todo eso es lo que da matiz a lo que uno habla en el idioma que sea y lo que puede provocar en el otro algún tipo de repercusión, ¿no?, en un sentido o en otro, ¿no? Pero no solo el idioma en sí, o sea, eso va unido también a otras formas de lenguaje, que son lenguajes también, los lenguajes gestuales, por ejemplo, ¿no?, que tienen que ver con la actitud, con la vista, con la pigmentación, la coloración, la gesticulación, el movimiento, pues, de los labios, de la cabeza, del cuerpo, brazos, etc. O sea, es algo complejo en ese sentido. Pero sí quiero insistir en que esa es una de las razones por las que no es posible comunicarse bien con los idiomas. Es decir, una misma frase, por ejemplo, en idioma español, dicha con diferente intencionalidad y con diferente entonación, significa lo contrario, ¿no? Una típica frase, si tenemos una amiga que se llama Margarita y que por fin, con mucho esfuerzo, al cabo de los años, logró comprarse un vehículo, y nos lo dicen, y nos dicen, pues fíjate, Margarita se compró el coche por fin, ¿no? No me digas, ese no me digas, ¿verdad?, en ese sentido denota sorpresa, denota agrado, denota felicidad, ¿no? Pero si se le dice a otra persona lo mismo, le dice, mira, Margarita por fin se compró el coche, y la otra persona, en vez de decir, no me digas, la otra persona te dice, no me digas. Está diciendo lo mismo, pero está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, pues mira, esa Margarita que la parta un rayo, qué mal, caramba, a ver si se le pincha el coche o tiene un accidente o lo que sea, ¿no? No es posible realmente comunicarse al 100% con los idiomas de la Tierra, sobre todo porque no fueron hechos para la comunicación. O sea, los órganos de fonación de un ser humano no son para la comunicación, son para actuar, como decía antes en mi alocución, para actuar sobre la materia. Así funciona en otros mundos parecidos a este y por ese camino se llega, es decir, es parte de la evolución. Entonces, la comunicación, o sea, el camino final de la comunicación sería la telepatía, volver otra vez a La la telepatía. telepatía. La telepatía pues no entiende de idiomas, no entiende de estructuras morfosintácticas, la telepatía no entiende de gestos, o sea, la telepatía transmite conceptos, básicamente. Todo lo demás es complicarlo, o sea, no
Las personas no logran entenderse realmente, ni los padres a los hijos, ni unos congéneres con otros. O sea, la comunicación total nunca existe. Siempre está sujeto pues, a muchas veleidades, muchos matices, etcétera, y no se da. La mejor comunicación, de hecho, es la comunicación del corazón, o sea, aquella en la que no necesitas hablar. Es la comunicación del abrazo sincero, de la mirada sincera, de un beso, pues, en fin, de tomar la mano del otro, de estar a su lado. Es la comunicación que tiene con un ser humano, pues su perrito o su gatito, cuando está pasando pues, por un problema serio, cuando está atribulado, le sucede algo y el perrito se te acerca y se te pone a tu lado y se queda allí. Y no mueve el rabo ni mueve nada, pero el quedarse allí está comunicando una serie de sentimientos a ti que pueden ser ilimitados, ¿no? Y esa es la comunicación. Y si siente que tú no le haces caso o que estás tan perturbado que no estás fuera de lugar, pues a lo mejor lo que hace el perrito es simplemente te toca para hacerte saber, yo estoy aquí a las duras y a las maduras, en el invierno y en el verano, en la primavera y en el otoño, en los buenos momentos y en los malos, aquí estoy. Y sin embargo también habría idiomas universales como la música o la pintura. Realmente a través de la música cualquier persona de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier idioma, una misma música le puede provocar sentimientos similares, ¿no? No son tan universales porque hay que interpretarlos. En la comunicación universal, como tú dices, no hay que interpretar nada, o sea, tú lo recibes tal cual. No tienes que hacer conjeturas, ni analizar nada, ni nada, ¿no? La comunicación universal es de otro tipo, ¿no? Es una comunicación energética que no utiliza ese tipo de ondas, ¿verdad? Sino ondas mentales, nada más, que van cargadas de todo, ¿no? Y esas ondas ya lo llevan todo, porque esas ondas pues no son distintas a las olas de una playa, ¿verdad? Que viene la ola, pero la ola pues lleva una botella, un trozo de corcho, una madera, un alga, o sea, llevan otras cosas, ¿no? La comunicación telepática y teleempática es la comunicación por excelencia. Sí, claro, también la música, la pintura depende mucho del estado de ánimo del que lo recibe, ¿no? Sin duda alguna. Se interpreta. Sí, sin duda alguna. Y entonces, ¿y las matemáticas? Que sí que dicen que es el idioma universal. Las matemáticas no es un idioma en sí, sino es una estructura. La estructura de los universos es matemática, ¿no? Las matemáticas son el forjado de los universos. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Aquí está llegando. A ver, dice Paulina desde Colombia. Escribo mis experiencias con la ayahuasca. Las palabras tienen una carga energética. Por ejemplo, deseo usar la palabra revolución, pero esa palabra es malentendida. ¿Cómo puedo depurar el idioma o cómo se puede depurar? No entiendo bien qué es lo que ella entiende por depurar. ¿Qué quiere decir con depurar? ¿Eliminar? Sí, tampoco acabo de... Bueno, supongo que quiere utilizar la palabra revolución, pero como que no le... La palabra tal como está construida no le representa lo que ella quiere expresar al decir revolución. Quizás puede ser algo ir en ese sentido. Lo que sucede, Paulina, es que en el idioma, fíjate lo que es la gran paradoja de la vida, ¿no? Quienes son buenos escritores no suelen ser buenos locutores, ¿no? Y quienes son buenos locutores no son buenos escritores. Entonces, por eso comento que con el idioma no es fácil entenderse y de hecho, pues uno no se entiende, ¿no? Tendrías que ser, asumo que una buena escritora para rodear en esa palabra o utilizar una estructura morfosintáctica que definiese bien lo que tú quieres expresar con esa palabra. Es decir, estaríamos pensando en la creación de un sinónimo, de un nuevo sinónimo, ¿no? Y
Y bueno, esta es una cuestión tuya, o sea, lamentablemente pues no hay escuelas para esto. Nadie te puede enseñar, o sea, únicamente la práctica de la lectura continuada y de que escribas todo el tiempo hasta que por una vía u otra logres trasladar el concepto que pretendes alrededor de una determinada palabra, ¿no? Que la defina mejor, utilizando pues incluso adjetivos calificativos, ¿no? O adverbios adecuados que puedan de alguna manera pues indicar o acercar al interlocutor o a la persona a la que va dirigida qué es lo que tú sientes o quieres decir con eso, ¿no? Es algo, algo personal, o sea que no puedes, nadie te puede enseñar realmente. Aquí quizás también entraríamos en el tema de la manipulación del lenguaje, si el lenguaje ha sido manipulado quizás intencionalmente, cambiando algunas Bueno, palabras. pues sí. Sí. ¿Qué opinas Mira, sobre eso? ahí en Colombia precisamente yo he conocido a un grupo de místicos, de personas que están vinculadas con el neotaoísmo, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque ellos decidieron, no sé por qué razón, que el lenguaje, que todos los lenguajes del mundo, pero bueno, como ellos hablan español, habían sido adulterados y ellos entienden que la persona que adulteró los idiomas fue ni más ni menos que Satanás, ¿no? Y que entonces logró infiltrarse en los idiomas que las personas que los hablasen pecasen sistemáticamente utilizando términos malsonantes. Y entonces terminaron creando un nuevo idioma basado en el español, al que ellos llaman castesacro. Y entonces dicen castesacro, pero ¿por qué castesacro y no castellano? Entonces ellos te reclaman y dicen, bueno, pues porque termina en ano, ¿no? Y como ano es malsonante, pues en vez de castellano, castesacro, ¿no? Obviamente, pues claro, ahí ellos te dicen, por ejemplo, pues no te preguntan cuál es tu nombre, porque dicen que ahí influyó el diablo también en colocar una negación para comenzar la palabra nombre. Entonces ellos sustituyen la sílaba del no, ¿no? Por el sí. Y ellos no te preguntan cuál es tu nombre, sino cuál es tu simbre, ¿no? Eh, efectivamente, qué sé yo, pensamiento, ellos no lo pueden decir así, porque dicen, pero ¿cómo va a ser eso? Ya estás diciendo algo que es mentira, o sea, pensamiento, termina en miento. Y entonces ellos cambian eso por pensacierto, ¿no? Y luego cuando hablan de asuntos religiosos, pues hay palabras que de ninguna manera utilizan, o sea, no solo lo tienen prohibido, sino que las consideran totalmente soeces. Ellos niegan que un Dios pues, pudiera bajar a un tabernáculo, ¿no? Y entonces dicen que eso no puede ser llamado así, o sea, que como un Dios va a bajar a ese sitio inmundo, taberna y lo otro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, que eso depende de cómo uno lo vea y de lo que te plantees hacer con las palabras. Ciertamente, cada vez vamos más a esa situación de la comunicación con menos palabras y con más sentimientos, ¿no? La comunicación del sentimiento es lo próximo que llega, ¿no? Y invertir un poco el proceso, ¿no? De dejarlo de lado para hacerlo frontalmente extensible y presentable a cualquiera, ¿no? Bueno, sí, claro, si empezamos así cambiando ya los idiomas, ya al final no nos entenderemos ni entre nosotros. Entonces se perderá No, la comunicación. créeme que nos vamos a entender mejor sin idiomas, ¿no? Cuando dos personas, pregúntales a estos que se han conocido por circunstancias, qué sé yo, uno de Japón y el otro de Zimbabue en África y empataron y no pueden hablar para nada, pero van de la mano y se hablan, se miran, se ríen y son felices y comen juntos. Creedme que el futuro de la comunicación está alejado de los idiomas y sobre todo de las palabras. Hay palabras que matan realmente. Te quería comentar, se podría decir que
cada uno de nosotros no tiene una sola voz, sino que tiene muchas voces. Me explico, quiero decir que dependiendo del interlocutor que tengamos, dependiendo del sitio donde estemos, cambiamos de una voz a otra, porque no es lo mismo cuando nos dirigimos a nuestra pareja en la intimidad que cuando hablamos con un desconocido en la calle o cuando nos dirigimos a un amigo. Sin duda alguna. Lo hacemos de forma automática, instintiva. 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 Esas son las frecuencias audibles, es decir, cuando te diriges a alguien que amas muchísimo, obviamente no es lo mismo que cuando te diriges, no sé, al enemigo. ¿No? Obviamente no. O sea, tienes razón. Vamos con otra pregunta desde Granada. ¿Pueden transmutar el sonido y las palabras a otros estados de vibración? Es decir, realmente convertirse en otra cosa. ¿Hasta dónde puede llegar ese sentimiento? Es lo que tú decías, ¿no? De actuar sobre la materia. Sí, actuar sobre la materia, sí. Bueno, esto con los experimentos del doctor Masaru Emoto, creo que quedaba bastante reflejado, ¿no? en el experimento clásico de los botes de arroz, en el cual a uno pues, le decían palabras bonitas y con un tono agradable, y en el otro le decían insultos con un volumen alto y se veía pues... Ya lo vais a experimentar en vivo porque en los próximos días o en las próximas semanas vais a entrevistar en la caja de Pandora a la heredera de este médico, a Michiko Hayashi, que ya aceptó la entrevista y que la vais a tener en línea y con línea abierta para todos los que quieran preguntarle algo. Sí, concretamente la tenemos, vamos a ver, el día 25 de este mes a las 3 de la tarde, hora española. Pues ella es la mayor autoridad en eso que hay hoy en el mundo. Sí, sí, será súper interesante. Pues bueno, si no tienes nada más que añadir, iremos terminando ya el programa de hoy. Si quieres decir alguna Bueno, pues nada más, saludos afectuosos a todos, siempre un placer estar con vosotros y nada, hasta un próximo encuentro dentro de unos días. Os invito a que os escapéis, aunque sea por la ventana virtual, a este nuevo seminario y recordar a todos que estamos ya muy avanzados con la tercera conferencia mundial de la paz y de la luz, que tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana, en agosto 18, 19 y 20, y que cuenta con componentes de todas partes de primera división, o sea, del rango más alto que hay. La página web de la conferencia es paxluxmundi.com para que veáis cómo está organizado y lo que podéis esperar de ella. Y lo que a mí respecta, pues nada, como digo, siempre agradecido por vuestra atención y consideración y nada, que disfrutéis estos días de vacaciones. Nos vemos pronto. Saludos afectuosos. Muy bien. Sí, en la conferencia que mencionabas con Michiko Hayashi hablaremos ampliamente de la conferencia y decir que haremos el webinario o el streaming en directo de la conferencia y inmediatamente ya lo tendremos puesto en nuestra página web Aulas Pandora para que podáis adquirir las inscripciones para verlo vía online y con toda la información que también está en la página web que ha mencionado Ángel Luis. Y bueno, también recordaros lo que ha comentado también, que nos vemos el día 30 de abril en el seminario, en este próximo seminario del doctor Ángel Luis Fernández, Medicina Natural Integral, en horario de España de 20 a la 1 de la madrugada. Así que bueno, os esperamos aquí y esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Si os ha gustado, por favor, darle al like, compartirlo. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado en el chat con las preguntas y a todos los que vais a estar viendo este vídeo en diferentes momentos, el vídeo grabado. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.